Muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que vayáis bien por ahí, por vuestras zonas correspondientes, que hayáis llevado una buena semana. Yo he estado muy ausente en el canal debido a un accidente doméstico que tuvimos en casa. En fin, las cosas ya están saliendo adelante. Buenas tardes, Ekli, bienvenida y bueno, he podido escaparme ahora esta tarde de sábado. Y mañana estaré también narrando, bueno, estaré junto a la narración de Charlie Barrazal del Gran Premio de Canadá y la Indy, porque estaremos haciendo los dos. Así que, bueno, ya poco a poco iré volviendo otra vez a activar el canal, que ya digo, esta semana que ha sido totalmente frenética y bueno, lo primero, como siempre, es lo más importante. Y nada, ya me iré poniendo al día también. Seguiré haciendo también el Coches con Historia, que también os lo debo. Y nada, era simplemente, pues bueno, un poquito también explicar, porque he visto que hay mucha, ¿cómo se dice? Mucha histeria, ¿no?, colectiva con el tema Aston Martin, con el tema Fernando Alonso. Bueno, pues quería también calmar un poquito las cosas para que veáis que lo que ocurrió ayer realmente no, o por lo menos explicaros mi punto de vista de lo que ocurrió ayer, que ya os digo que no es totalmente fidedigno, ni va a ser la tónica seguramente de los próximos grandes premios. Simplemente, bueno, vivimos un Gran Premio de Barcelona. De hecho, ya sabéis que ya reaccioné al Gran Premio de Barcelona. Vivimos un Gran Premio de Barcelona, pues un poco raro, un poco extraño. Y igualmente ahora estamos viendo un Gran Premio de Canadá que va a ser una tónica diferente. Es verdad que últimamente está siendo un poco raro, con temperaturas un poco anómalas con respecto a lo que habitualmente solemos tener. Y todo eso también influye, ¿no?, a la hora de valorar los rendimientos de los diferentes coches. RFS Line, muy buena, bienvenido. Así que ya os digo, ya iré retomando las retransmisiones, iré retomando los vídeos y poco a poco y ya está. Y ya, bueno, pues iba a esperar un poquito más. Ahora después ya tenía la idea de comentar con vosotros también los Libres 3, simplemente pues para ir explicando un poquito más lo que va sucediendo. Como ya sabéis, no se puede poner retransmisión de televisión directamente aquí. Yo no puedo hacerlo, básicamente me chapan el canal. Así que lo que haré será poner iré explicando lo que se vio ayer. Ahora mientras empiezan los Libres 3, que empiezan ahora a las 6:30. Y pondremos un live timing. Pues muchísimas gracias por ese follow, por ese seguimiento, Yuki Oseki. Bienvenido al canal y gracias por el follow. Y bueno, lo sabéis de otros vídeos anteriores, lo vuelvo a repetir, insisto. Si superamos los 600 seguidores en el canal, ya estamos bastante cerca, haré un vídeo específico con el SEA 600. Volveré a traerme seguramente a Carlos Castillo, a Histo Racing, y creo que haremos una buena charla sobre un icono del automóvil aquí en España, que espero también que os gusten como los otros coches con historia que hemos estado haciendo. Así que nada, sin más dilación, sin más preámbulo, pues voy a pasar ya directamente a la siguiente pantalla. Voy a explicar un poquito antes de que empiecen los Libres 3 toda la previa, ¿no?, de lo que ha ido sucediendo este fin de semana, y la previa también de Pirelli, que por cierto han cambiado ahora un poco los gráficos. Es bastante interesante porque ahora en el gráfico, además, como veis, ya colocan la energía tanto a las laterales, que serían estos dibujitos. Veis que la rueda tiene como 3 líneas diferentes. Hay una línea central con flechas, que sería lo que Pirelli consideraría por colores. Cuanto más claro sea el color, cuanto más cerca del rojo, mucho más estrés, mucho más energía se está poniendo al neumático. La línea central correspondería a la energía longitudinal, es decir, eventos de tracción y aceleración. Y las líneas laterales, que veis que están ahí pintadas de color diferente en las ruedas,
excepto en la rueda delantera derecha, que ahí sí son las tres prácticamente iguales. El color de nuevo lo mismo, del verde hacia el rojo, siendo el verde muy poca y siendo el rojo la máxima, la mínima el verde, la máxima el rojo, pues serían las laterales, la energía lateral que se le pone al neumático. Como veis, en Canadá básicamente la mayoría de eventos son de tracción y frenada. Hay alguna curva, hay curvas de media velocidad, pero sobre todo curvas de baja velocidad. Mucho stop and go, como se denomina. Y realmente eso afecta al neumático, pues como veis sí afecta al neumático, a los traseros, sobre todo en eventos de tracción. Ya veis que el neumático trasero derecho es el que más sufre aquí en aceleración, en lo que es longitudinal, tanto en sobre todo en tracción. Y esto sobre todo ocurre en la curva de la horquilla, en el hairpin, y en la primera curva. Las dos son a derechas, por lo tanto esta rueda sufre bastante también aceleración, tanto lateral como longitudinal, pero sobre todo, ya digo, la mayor tensión o estrés longitudinal, el mayor estrés longitudinal lo sufre la trasera derecha. Y luego la trasera izquierda es la que, digamos, tiene el mayor cometido de aguantar tanto las aceleraciones laterales, que tampoco son tan grandes, como hacer una aceleración longitudinal. Al final aquí en Canadá el mayor desgaste se produce en los eventos de tracción y de frenada. Como veis, efectivamente, tracción, veis que del 1 al 5 es un 5, el estrés del neumático es un 3, sobre todo por eso, por ese evento de frenada, tracción. El agarre del asfalto un 1, es un asfalto muy típico además es un asfalto que siempre, yo desde que recuerdo de ver este Gran Premio, siempre están parcheando, siempre están modificando el asfalto, de una u otra manera, así que al final terminas por encontrarte un problema. Braking, como veis, la frenada un 5 también, la abrasión del asfalto un 2, es un asfalto muy fino, muy de ciudad. La estrés lateral 1, la downforce que necesitas aquí 1, pero esto con reserva, porque precisamente para conseguir una mayor aceleración, para conseguir un mejor agarre en un asfalto tan malo como es el de Montreal o el de la pista del Gilles Villeneuve, sí que necesitas poner algo más de ala, sobre todo el ala trasera. Entonces sí es verdad que aquí históricamente siempre se ha necesitado un coche con muy poca carga aerodinámica, no al nivel de Monza, pero cerca. Pero actualmente, con la tipología de vehículos que tenemos hoy día, sí es verdad que eso no es tan así, eso ya no es tan necesario. Y ya sí puedes equilibrar un poquito más y colocar algo más de carga en estos coches. La evolución de la pista un 5, como toda pista urbana, como buena pista urbana, el ir depositando goma hace que el agarre cambie como de la noche al día, de una sesión a otra, incluso en la misma sesión, en eventos diferentes, con separaciones de 15-20 minutos, la pista puede tener muchísimo más agarre entre esos 15-20 minutos. Y eso es posible porque, ya digo, esas pistas con poca abrasión se va depositando goma muy poquito a poco, pero esa goma no se va a mover. Entonces es bastante interesante. En una pista muy abrasiva, con un asfalto muy rugoso, sí se deposita más goma. A priori se arranca más viruta de goma del neumático, pero se deposita menos. Cuesta más trabajo ir poniendo esa goma. Y entonces eso hace que la pista también se vuelva menos cambiante a lo largo del tiempo. Así que bueno, definitivamente, ya digo, Canadá, ya lo veis, es el típico circuito stop and go, el típico circuito que sobre todo el neumático trasero es el que más va a sufrir, y los coches aquí históricamente han sido sobrevivadores, pero sí es verdad que actualmente, y con estos coches, debido al uso del DRS, ya sí puedes tener, digamos, un coche equilibrado aerodinámicamente. Puedes meter algo más de carga en la parte trasera y el coche ya no se mueve tanto. Eso también ayuda al desgaste de neumático. Tinucaronte, saludos, muy buenas, bienvenido. Y nos pregunta X Solar también, muy buenas tardes. ¿Qué te parece la mejora que trajo AM? Ahora lo vamos a comentar, sobre todo porque lo de Aston Martin ahora tienen bastante trabajo por delante. Un poco lo que le pasa
más que lo que le pasa a Mercedes, diría un poco lo que le pasa a Ferrari, porque Mercedes per se es un coche que estoy convencidísimo de que todos esos cambios que realizaron para Mónaco, que estaban previstos en Imola, eso tendrían que haberlo presentado en Imola, todo eso estaba previsto muchos meses atrás. O sea, eso ha sido una línea paralela que han llevado y lo han sacado cuando han podido. El trasero es el que más va a sufrir. Ay, mi Ferrari, que ya me lo han matado. No te preocupes, no corramos todavía mucho, Yago. Sí, de todas maneras os digo, el neumático trasero es el que más sufre aquí en Canadá históricamente. Y ya no solo por los eventos de tracción también, sino por la propia frenada también. Y los frenos, lo que son los discos de freno, también sufren. Aquí se utiliza la mayor potencia de frenada que tengas disponible, los mismos conductos de refrigeración que tengas disponibles, los mismos que usas en Monza. Lo único que bueno, que esta vez van a tener suerte, las temperaturas parece que van a ser bastante más bajas y sobre todo porque va a haber lluvia, etcétera. Entonces todo eso hace que tanto la usura de neumático y sobre todo el desgaste de freno sea mucho menor, las temperaturas van a ser bastante menores. Entonces en ese aspecto quizá va a ser un Canadá un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Por otra parte, voy a abrir aquí los tiempos de ayer. Yo no los tomaría muy en consideración y os digo por qué. Porque estamos en unas condiciones en las que Libres 1 se desarrolló, no recuerdo si fueron 7 o 8 minutos. El circuito de televisión y las pantallas, el circuito cerrado de pantalla, ya sabéis que no funcionó. Con ese problema que tuvo Gasly, pusieron la bandera roja, pero estaba marcada la bandera roja en algunos sectores, en otros no, por unos fallos electrónicos que hubo. Y al final, bueno, pues te encuentras con una sesión de Libres 1 que básicamente fue pues para tirar. No sirve absolutamente de nada. Como veis, Free Practice Ones, los tiempos, los top 3, 18.7, 19.1, 19.8. No se pueden tomar en consideración cuando los tiempos en Libres 2 fueron 13.7 y 13.8, ¿no? 13.7.1.8 de Hamilton, 13.7.4.5 de Russell y 13.8.4.4 de Sainz. Todos con el neumático blando. Aquí sí debería haber diferencias entre neumático blando, medio y duro. Quizá entre el medio y el duro no debería haber tanta, pero blando y medio sí, porque es un circuito, como digo, que tiene una evolución espectacular, la pista. Y ahora os voy a enseñar un grafiquito de las pocas tandas largas que se pudieron dar ayer, más o menos las pistas por donde pueden andar. Como os digo, bueno, ahí lo veis, los mejores tiempos por compuesto, 16.966 el duro con Leclerc. Todo esto, unos Libres 2 que tuvieron que condensar lo que no se hizo en Libres 1. Luego, por lo tanto, esos tiempos no los toméis mucho como referencia. Ahora en Libres 3 quizás veamos unos tiempos un poquito más de referencia si no llueve. Si llueve, olvidado. Lance Stroll con el Aston Martin, el mejor del medio, 14.747, y el mejor del blando, como he dicho antes por Lewis Hamilton, ese 13.718. Desde luego datos tiene Pirelli. Veis que con el duro apenas se cubrió kilometraje, apenas se hicieron solo, como veis, 65. Con el medio, lo tenéis aquí abajo, 1844, y con el blando 1120. El intermedio 26, bueno, eso fue prácticamente a final de sesión, dieron muy pocas vueltas, 4 coches o 5 coches, ya está. Así que deciros básicamente pues que sabemos muy poquito de lo que ocurrió ayer. Y por la parte que toca a Aston Martin, sabemos todavía aún menos, porque cuando tú estás probando, sobre todo un suelo nuevo, a los pilotos se les da una consigna clara y es, por favor, intentar saliros lo menos posible de la pista, es decir, que tengáis las menores salidas de pista posible. Todo eso además el piloto tiene que hacer trabajo de comprobación de que las piezas nuevas funcionan, piezas muy delicadas como son el suelo y como son esa variación de los pontones que se hizo. A todo esto el piloto tiene que hacer otro trabajo, que es poner a punto el coche para la carrera al mismo tiempo que estás evaluando esas piezas. Luego, porque por ejemplo, si visteis ayer los Libres 2, veríais que el Lance Stroll llevaba parafina en todo el lateral derecho del coche. Cuando se lleva la parafina, al piloto se le insta a que
realice las vueltas a una velocidad determinada, que no supere cierta velocidad, para que esa parafina pues no termine por despegarse y saltar a otra zona. Cuando un piloto está evaluando piezas, de nuevo lo mismo, se pone un reglaje que no suele ser el más óptimo para la pista, y hay que probar una serie de vueltas hasta ciertas velocidades, etcétera. Entonces, claro, esos tiempos son muy malos generalmente, o no son buenos, no son todo lo bueno que puede ser. Y todo eso se hace para poder hacer luego correlación en el túnel de viento con esos datos que se obtienen. Por eso, mucha paciencia con Aston Martin ahora mismo. No sabemos qué ocurrirá hoy. Y sobre todo porque, ya digo, sin unos libres 1 pierdes mucho tiempo en poner a punto todo eso. Entonces al final tienes que ir descartando parte del programa que tenías previsto para hacer durante el viernes. ¿Y qué es lo que descartas? Bueno, pues lo que ellos quieran priorizar. Si quieren priorizar el trabajo sobre esas piezas para evaluar realmente bien esas piezas, pues pierdes trabajo de puesta a punto del vehículo. Eso, bueno, puedes utilizar los libres 3, hacer unos libres 3 más estresantes para poner a punto ese vehículo y por lo tanto tenerlo preparado para la clasificación en la carrera de mañana. O puedes intentar ayer no dejar tanto trabajo a las piezas, confiar en que las piezas van a funcionar y tratar de poner a punto un poquito en los libres 2 ese coche para luego en libres 3 y sobre todo y antes de la clasificación terminar de hacer los últimos ajustes finos. Cada equipo elige cuáles son sus prioridades. La de Aston Martin la desconozco, por lo tanto no os puedo, hasta ahí no os puedo decir. Os puedo decir más o menos cómo se puede trabajar, ¿no? Y ya os digo que... ¡Hombre! Señor Adrián Fernández, que nos hace una raid con 27 participantes. Pues bienvenidos, buenas tardes. Y nada, espero que os guste el canal. Y si os quedáis por aquí, pues espero que lo disfrutéis. Costacancio, muchísimas gracias por ese follow, muchísimas gracias por el seguimiento al canal y espero que te guste y bienvenido por aquí y que disfrutes. Fuente del Cierzo, muy buenas tardes. Ya estamos por aquí de vuelta, a ver si puedo otra vez iniciar los vídeos de manera más habitual. Como estaba diciendo, ya digo, todo esto es cogido muy con pinzas. Realmente si ayer con una pista que estaba realmente mal y hacía bastante frío, se pudieron bajar al 13.7, yo creo que hoy debería de poder realizarse en una clasificación en seco. En una clasificación en seco se podría llegar a bajar al 12, al 1.12. ¿Cuánto? Pues eso ya depende muy mucho de la evolución de la pista. Esta pista evoluciona muy bien, pero claro, si llueve de nuevo en libres 3, pues ya veremos a ver lo que puede ocurrir. Y ya con el tema, bueno, pues como decíamos, con el tema que os he dicho al principio de la transmisión, eso que os he puesto al principio, os lo voy a poner para los nuevos que habéis llegado. Pirelli dice que en esta pista, como veis, sobre todo me voy a centrar aquí, la downforce es un 1/5. Vale, sí, pero hace años eso sí era así, además... si recordáis, los coches llevaban bastante poca carga aerodinámica, no tanto como en Monza era irrisoriamente mínima, pero sí era un circuito en el que se llevaba muy poca carga, pero hoy día ya eso no es tan así. Y para muestra un botón, aquí veis a Red Bull con un alerón bastante cargado, un alerón trasero de carga medio alta, o de carga alta casi podemos denominarlo. De hecho aquí Fórmula Data Analysis, una cuenta que siempre os recomiendo, habla de carga alta. Ferrari, todo lo contrario, por el tipo de coche que tiene, totalmente diferente, con una trasera de bastante baja carga. Mercedes está con una carga media y Alpine otra vez carga media, con esa cuchara, ese énfasis en la parte central de la cuchara. Y como veis, el tamaño del DRS de Red Bull es tan grande, tiene una cuerda tan larga que realmente el tema aquí es que Red Bull puede permitirse el lujo de cargar más el coche atrás. Eso es bueno por dos motivos. Porque además, como he dicho al principio, es un circuito típico stop and go, es un circuito de mucho evento de tracción y de frenada y por lo tanto el desgaste de neumático va a venir por ahí. Si tú tienes una ala trasera bastante cargada, enseguida estás poniendo fuerza en el eje trasero, obtienes más tracción y además el neumático se desgasta menos. Luego, por lo tanto, eso es bueno.
No sería tan bueno si fuera un circuito de otras características, pero en este caso concreto Canadá le va a venir bien. Y luego con el DRS Red Bull puede compensar un poco la posible falta de velocidad que le podría dar ese ala trasera tan cargada. Ferrari, sin embargo, por las características de su vehículo, busca todo lo contrario. Es verdad, sinceramente, que Red Bull pues está teniendo pocos rivales o ninguno, pero vamos. Adrián Fernández dice: saludos, aquí voy a trabajar por aquí. Sí, yo te los cuido, Adri. Y de nuevo, ya te digo, muchísimas gracias por la raid. Como os digo, diferentes configuraciones, porque ya digo que con los coches actuales Canadá ya no es ese circuito anterior en el cual necesitaba descargar de mucha ala al coche, y de hecho coches que necesitaban una configuración de alta carga para poder rendir aquí sufrían bastante, no ya en el tema de velocidades punta, que eso se puede corregir relativamente fácil, pero sí en el tema sobre todo de la usura del neumático. Habéis visto anteriores grandes premios y a lo mejor no hay que retrotraerse tantos años, posiblemente antes de 2016 y 2017, donde había coches que tenían que hacer al final una parada extra porque es que los neumáticos llegaban al cliff y no había manera de terminar esa carrera. Por otra parte, pues hablando de Aston Martin, pues veis que lleva un ala con una carga, un ala con un ángulo de ataque a priori me parece mayor que el de Mercedes. Es decir, lleva algo más de carga, pero aquí hay un detalle importante en Aston Martin. Lo primero, énfasis en la cuchara central. Aquí se carga bastante menos. Veis que tiene menos superficie disponible para poder generar carga. Sobre todo la parte central ahí sí es más grande. Y el DRS de Aston Martin, que ahora ha aumentado un poco su tamaño, sin embargo aquí se talla para recortar un poco por arriba y no se le coloca el Garni Flap. Eso se hace para conseguir algo más de velocidad punta, a pesar de que pierdes algo de carga aerodinámica. Eso luego puede penalizar en otros aspectos, pero tratas de mantener una configuración algo más equilibrada. En el caso de, como veis, de McLaren, también configuración de alta carga. McLaren necesita esas configuraciones de alta carga. En el caso de Alfa Tauri, que lo tenía aquí abajo, también configuración una configuración no de tanta carga. Como veis, el plano principal no tiene ese ángulo de ataque tan pronunciado como en otras alas, pero el DRS sí, el flap superior sí está colocado mucho más vertical, y lo mismo, Alfa Tauri va a jugar con la baza de poder usar el DRS y por lo tanto conseguir esa velocidad punta. Y luego también configuración de carga alta en el caso del Alfa. Al final, ya digo que todo esto es buscar un poco equilibrio, pero sí, ya esto no lo vais a ver en Monza seguro, pero no descartaría que en Monza se viera algunos equipos que no van a usar un ala mínima, ¿sabes? Por otra parte, pues más sobre alas para que veáis la diferencia. Aquí tenéis la de Haas. Haas lleva un ala enorme, atrás también, parecido a la de Alpine, parecido a la configuración de Alpine. Quizá la de Alpine es más radical porque la cuchara central es mucho más corta. Y en caso de Williams, pues lo mismo, juega la baza del uso del flap superior de ese DRS para poder ganar mucha más velocidad. Williams siempre lleva configuraciones de carga más baja que en general que sus rivales. Eso le hace luego muy rápido en velocidad punta, pero claro, hace que tengan más usura de neumático y sufran en eventos de tracción. Aquí en Canadá supongo que las temperaturas les van a venir bien, pero a pesar de eso sufrirán a lo largo de la carrera. Y me preguntáis también, he visto en el chat, por el Aston Martin. Bueno, pues la primera diferencia, como veis, es el undercut, que ahora Aston Martin está buscando reducirlo, es decir, realizar una excavación aún superior en esa parte inferior del pontón. Ahora os explico un poquito. Veis que aquí en las fotos de Albert Fábrica, que comparte Fórmula Data Analysis, señala perfectamente dónde está la zona de la excavación. Digamos que el camino a seguir es el de Red Bull. Es decir, ya se han destapado todas las cartas, tanto Mercedes, ya que era la única que quedaba con Ferrari, prácticamente eran las únicas que quedaban, mejor dicho. Ya van a seguir el camino Red Bull o un camino parecido, ¿no? Un híbrido. En el caso de Red Bull, como veis, hay una excavación aquí enorme. Tenemos
Si veis aquí esta línea que se ha trazado aquí, esta línea, perdón, me sirve, vamos, esta cinta que lleva aquí el Red Bull. Esto es de una tapa que se le suele colocar a los diferentes agujeros que puede tener el monoplaza de entrada de aire grande. En este caso los pontones son unos, también se colocan en los conductos de refrigeración de freno, en la entrada de aire al motor, y se hace simplemente por temas de protección, mientras se traslada y demás, pues por temas para mantener lo más limpio posible la zona. Pero me sirve bien esta cintita justo donde ha quedado, porque quería señalaros este área de aquí donde señala fábrica. Veis la excavación enorme que hay en Red Bull. Esto ya es el fondo del monoplaza, esto ya es el suelo. Veis esos escaloncitos que están formados ahí. Este bulto de aquí no es baladí, no es que lo coloquen aquí porque sí, sino porque, como sabéis, desde hace ya bastantes años la FIA obliga a que se coloquen unos dispositivos llamados SYS, SIS, con I latina, en los laterales del coche, que son unos tubos que son dobles a cada lado, y el tubo iría en esta zona de aquí aproximadamente, más o menos, oculto por todos estos paneles de carrocería, y en la parte inferior. Esos tubos están diseñados para soportar y absorber energía en impactos laterales. En el caso de Red Bull, como veis, está aquí este pequeño bulto que precisamente lo que hace es ocultar ese tubo. Y luego también en la parte de arriba y en la parte inferior, que también se oculta, que por eso tiene esta forma. Entonces, ¿qué hace Red Bull? Pues aprovecho para hacer unos escaloncitos aquí, energizar un poco el flujo que viaja por esta zona de aquí que os estoy señalando, y así llevarlo mejor hacia la parte trasera. En el caso de Aston Martin, bueno, pues la búsqueda es parecida. Hago aquí un recorte bastante importante en la zona inferior del pontón. Aquí tengo el SIS, ese dispositivo de impacto lateral. Y aquí abajo tengo el otro SIS, por aquí, por esta zona aproximadamente más o menos debería de ir. Y lo mismo, vuelvo a tallar toda esta zona de aquí para energizar ese flujo y que el flujo vaya hacia la parte trasera. En el caso de Red Bull, el undercut es aún mayor todavía, pero en el caso de Aston Martin ya van haciendo ese undercut un poquito más pronunciado, van metiéndole un poquito más de eso, de undercut, de consideración. Y como ya os digo, en el caso de Red Bull es enorme. O sea, no hay ningún equipo que tenga esa excavación tan enorme ahí justo en esa zona. Así que bueno, eso es lo que buscan los equipos. Vamos a ver si lo consiguen. Sobre todo, bueno, por terminar aquí en esta zona, sobre todo porque si tienes más caudal de aire, si tienes más volumen de control, también puedes disponer a priori de más potencial, potencial aerodinámico. Este aire lo que se hace es mandarlo hacia la parte trasera lo más energizado posible, sobre todo a la zona de donde está situado el difusor, pero por su cara superior, no por la... O sea, toda la zona de envolver el difusor de manera que la rueda trasera no perjudique tanto al trabajo del difusor. Por eso, cuanto más caudal de aire seas capaz de llevar y con más energía, mejor. Y en eso Red Bull lo está haciendo a las mil maravillas. En el caso de Aston Martin, pues están trabajando en ello, como diría cierto personaje. En el caso de Aston Martin también, otra diferencia importante que ya Albert Fábrega también se encargó de hacer ver. La entrada de los antiguos estos canales, ¿no? Que es esas bañeras, ¿no? Que tiene Aston Martin, esos toboganes o cascadas. La entrada era mucho más grande antes. ¿Por qué era más grande antes y ahora se ha hecho más estrecha? Bueno, pues porque Aston Martin está empezando a comprender bien cómo funciona. Entonces, si yo hago una talla más estrecha, lo que estoy haciendo es optimizar ese flujo. Antes, como yo no estaba seguro de si voy a recoger bien el aire o no, lo que hago es que sea un poco más ancho, pero pierdo potencial aerodinámico. Es decir, estoy trabajando con un aire un poco más frenado. Eso también me está generando mayor resistencia aerodinámica. Sin embargo, si yo ahora esa entrada la estrecho, sigo teniendo la misma profundidad de la excavación. Es verdad que han cambiado, seguramente esto ha hecho variar un poco el centro aerodinámico del vehículo,
Pero el tema está en que ahora Aston Martin, esto es un indicativo muy claro de que comprenden mejor cómo funciona todo esto. Y por lo tanto puedo estrechar esta zona y trabajar con el aire que yo sí necesito. Y no trabajar con un caudal de aire superior, el cual me va a generar, aunque me genere más carga aerodinámica, me va a generar una serie de problemas que van a ser mayores de lo que voy a obtener en beneficio. Otra importancia, pues que si yo tengo este canal un poco más estrecho, tengo más carrocería disponible en esta zona para poder hacer otras cosas. Aquí, como veis, es más fina, aquí sin embargo es bastante más ancha. Eso va a hacer que yo pueda trabajar mejor en ese undercut, en esa excavación inferior, y que yo también pueda trabajar de una manera diferente con los canales inferiores del coche. Entonces, estrechar ese canal es importante, era muy importante. Y creo que en ese sentido, pues Aston Martin lo está haciendo bien. Y ya os digo, la idea de Aston Martin es esa, es ir optimizando esa superficie. Y quizá aquí no haya una diferencia tan sustancial como la que sí hay con ese suelo nuevo, pero esto era necesario también, pues, para ir reduciendo un poco la resistencia aerodinámica que genera ese coche. Otra comparativa del Aston Martin nuevo con el Ferrari, por ejemplo. El Ferrari ya sabéis que ha cambiado también, que ya las bañeras la ha quitado de en medio y ya ha colocado también otra cascada tipo, pues eso, tipo Alpine, tipo Aston Martin. Como veis, Aston Martin ahora aquí tiene una anchura considerable. Eso te permite también llevar el aire caliente de refrigeración, llevarlo de una manera diferente a la parte trasera. Sacarlo, ¿no? Mejor dicho, de otra manera. Y eso es importante porque si dispones de un mayor volumen interior, puedes jugar también con esa aerodinámica interna del coche que muchas veces no se nombra, pero que es realmente muy, muy importante. En el caso de Ferrari, bueno, ellos ya tenían realmente un pontón bastante ancho con una curvatura muy amplia y en ese aspecto lo tienen más, quizás un poquito más fácil, ¿eh? No os voy a decir todo, pero sí quizás un poquito más fácil. Por cierto que los libres 3 han empezado, que estoy yo aquí charlando y no me había dado cuenta que los libres 3 habían empezado ya. De todas maneras, vale, teníamos aquí, de momento acaban de empezar, ahora después vuelvo al live timing, como veis el gratuito, no no puedo poner otro. Ahora después volvemos, termino de las explicaciones y ya comentamos los libres 3. El caso, bueno, aquí también quería poner otra cosita, que es que Aston Martin está probando con configuraciones extremas, con una configuración de carga medio alta y con una configuración de carga medio baja. Esta configuración te hace ganar mucha velocidad punta en recta, pero a cambio pierdes usura de neumático y pierdes otras características. Esta configuración te hace ganar mucho tiempo por vuelta a una vuelta, seguro, porque el coche es bastante más estable, pero a cambio pierdes velocidad punta. Entonces, claro, esto tienes que tenerlo en cuenta a la hora luego de arreglar el coche para la carrera, sobre todo. Por ir un poquito más rápido, estos son los datos de las medias, ¿no? De más o menos de los tiempos del neumático medio en función de la vuelta, ¿no? En la que está el neumático, teniendo en cuenta los tiempos medios de todos los vehículos que estaban en pista. Como veis, el neumático blando tiene mucha ventaja en lo que he dicho al principio con el neumático medio. Tiene una ventaja bastante sustancial, pero claro, ese crossover viene pronto con el neumático medio. Si descartamos este dato y descartamos quizás, vemos que en la vuelta, antes de la vuelta 10, incluso yo diría que ya se empieza a acercar peligrosamente el crossover con el neumático blando. Esto me hace pensar de que si esto se repite para la carrera, para hoy, para la clasificación, es posible, y hoy en libres, aunque hoy en libre va a ser difícil, que ya he visto que está la pista encharcada, esto me haría pensar que hay gente que posiblemente mucha gente, sobre todo los que no estén en primera línea, intenten salir con el neumático medio y no con el neumático blando. Aunque luego ya sabéis que se puede utilizar diferentes programas para intentar alargar un poco la vida de ese neumático blando. Pero a pesar de eso, creo que el crossover se produce demasiado pronto y eso puede hacer que muchos equipos se piensen muy mucho el salir con el blando.
El blando podría ser opción en un último Steam corto, pero no lo veo para la salida. Pero bueno, eso es según los datos de este viernes. Ya veremos a ver hoy. Y ya por último, pues deciros, Red Bull también trajo novedades, que no se hablaron de ellas, pero veis este nuevo plano, este nuevo flap superior del cuarto plano del ala delantera, que viene más cargado. Y además tiene esa forma tan característica porque lo que quieres es sobre todo generar carga en este área de aquí, en el interior, y llevarte este área de aquí genere algo menos de carga, pero te saque ese aire fuera de la rueda delantera. Así que eso, todo esto al final es optimización es optimización de la superficie aerodinámica, de las diferentes superficies aerodinámicas. No hay más. Y bueno, ahí tenéis, Fernando está ahora mismo primero, 1.32.217, pero bueno, aquí los tiempos de momento los vamos a tomar con ciertas reservas. Así que cuidado, que no nos... Espérate, no, que la estoy liando. A ver, un segundo. Vale. Buenas tardes, que no he dicho antes. Guille, y nada, espero a ver si no se me no creo que se me vaya a colgar la página, y ahí lo veis. Vale, bueno, a ver que me vaya colocando yo los... Es que estamos con doble pantalla. Así estoy yo, que estoy intentando colocarme por aquí también para tener la imagen de televisión. Las dudas que os vayan surgiendo, si queréis preguntándolas, voy a estar atento y os voy diciendo un poquito también el tema. Bueno, de momento me lo puedo colocar así. Vale. Es lo que tiene tener una pantallita pequeña. Bueno, bandera amarilla vemos. No sabemos ahora mismo dónde estará exactamente. Bueno, la bandera amarilla seguramente puede ser por algún evento. Algún evento de... Sí, bueno, lluvia cerca. Ahora mismo es que está el circuito encharcado totalmente. Está lloviendo. De hecho, han estado saliendo todos con full wet. Y Fernando ahora mismo está con intermedios. Fernando está probando en una vuelta con intermedios. Vamos a ver que no suceda nada. Para los que estáis viendo la retransmisión, yo ahora mismo estoy viendo a Fernando en el primer sector. Lo digo, acaba de hacer tiempo en el primer sector, que va en morado de momento. Os lo digo por estar más o menos sincronizado, para que yo os vaya comentando un poquito. Un Alfa Tauri trompeando. A ver, por fin sacan las nuevas azules. Sí, bueno, no nos vengamos muy arriba, Fuente del Cierzo, que estamos en Libres 3. Ya veremos a ver cuando si llega la carrera, a ver qué es lo que ocurre. Vamos a esperar, que yo de esta gente no me fío. Bueno, Fernando en el segundo sector ha perdido bastante tiempo, eso puede ser también porque el segundo sector sea el que está más encharcado. En el primero sí ha hecho récord del primero, pero el segundo sector se ve que está muy muy encharcado. Así que habrá que estar atento. De momento Tsunoda ya se ha puesto primero. Ahora vamos a ver. Bueno, a ver si Fernando, que va a ponerse... Bueno, sí, es que ahora me acabo de dar cuenta que llevo un poquillo de retraso con la retransmisión, con el live timing. Vale. Bueno, de momento ahora mismo, bueno, vaya a haber muchos cambios, porque ahora los coches van a ir secando la pista, eso también va a influir mucho en el cambio de tiempo.
Que la han sacado. No, que cuánto van a... Sí, sí, Fuente del Cierzo, pero ya os digo que básicamente hay que tenerlo en cuenta, que son libres 3, mucho cuidado, que luego después llegan los... nos ilusionamos mucho y luego después llega la hora de la carrera y nos la fastidian. Vale, bueno, más o menos creo que ya me lo he situado. Vale, de momento lo que sí estoy viendo es que para los que estáis viendo la retransmisión, Fernando ahora mismo va en morado en los dos primeros sectores. A ver cómo llega. Y sí os digo que la pista está súper encharcada. Bueno, Fernando en la última horquilla no ha entrado el coche, ha preferido salirse por coger las de Villadiego. Vaya, vale, voy un pelín adelantado. No sé si el live timing que tengo puesto, que es el oficial de la Fórmula 1, ese me va a mí un pelín más adelantado que mi señal de televisión. Entonces, bueno, ahora mismo lo que estoy viendo es la señal y es lo que os estoy comentando porque es lo que realmente estoy viendo. Claro, Fernando está probando con un intermedio. Tened en cuenta que el intermedio aquí está un poquito delicado porque hay algunas zonas en concreto que están bastante encharcadas. Entonces aquí ya sí es una cuestión de no de temperatura de neumático, como si de capacidad de evacuación de agua. Cuando tienes una pista como está ahora mismo, en el estado en el que está, es más la zona de encharcada es más la profundidad del surco que tenga tu neumático, la capacidad de evacuación de agua, más que la temperatura que sea capaz de alcanzar. El wet, el neumático que llevan todos ahora mismo, se le presupone que es un neumático que debería de aguantar perfectamente, o sea, de evacuar el agua con facilidad. La temperatura prácticamente ni la tienes en cuenta. De hecho, sabéis que es el único neumático al que no se le ponen mantas térmicas. El neumático intermedio es un neumático que, como su propio nombre indica, funciona muy bien en circunstancias o en cuando hay una pista que sabes que puede haber algún charco en alguna zona, pero hay otras zonas en las que está bastante seco. Pero sí es verdad que eso no... si la pista está muy mojada como ahora mismo, el neumático intermedio es un poco delicado. Pero bueno, me imagino que esto sobre todo son pruebas, ¿no? Que para eso son los libres 3. Estoy viendo ahora a Stroll también, que está dando su vuelta. También va... No... Veo correcciones bastantes, pero no tantas como sería de esperar con un neumático como el que llevan. Bueno, Verstappen ya se pone primero. Así que el señor Max. Bueno, Stroll también se ha saltado la última chicane. Es preferible en estas circunstancias, si ves que no vas a ser capaz de trazar esa última chicane, pues sacrificarla un poco, ¿no? Y bueno, si no, sobre todo porque estamos hablando de libres 3. Si más vale no romper el coche, que la clasificación está muy encima, y no tener problemas luego para poder hacer la clasificación. Bueno, vamos a ver si Fernando ahora cierra por fin una vuelta, porque lleva ya bastantes vueltas con el intermedio. También la temperatura del intermedio de Fernando ha debido de subir. De hecho, otra vez viene en buenos tiempos en primer y segundo sector. Vamos a ver Fernando dónde se coloca. Pero es verdad que está muy encharcado en esa última zona del circuito. Bueno, esta pista está prácticamente para intermedios. Mirad la diferencia que acaba de meter Fernando ahora mismo. O sea que... esta pista ahora mismo ya ha conseguido Fernando... Vamos a ver. Esto. Ya están poniendo intermedio prácticamente muchos pilotos, ¿no? Por lo que estoy viendo. Lleva... sí, he visto ahí un Alfa Tauri con intermedio. Sí.
No sé quién va a adelantar, si el live timing o la retransmisión. Ya no sé exactamente. No, porque tengo... sí. Es lo que tengo... Vale. Es el live timing lo que llevo retrasado. Ok. Ya me he dado cuenta. Perdón. Es que estaba viendo y digo, no puede ser. Digo, estoy ya con... Y estoy viendo que en el live timing está Fernando perdido de la mano de Dios. Digo, no puede ser. Así que voy a ver si refrescando la página. Vamos a intentar a ver si refrescándola. Esto es lo que tiene tener un ordenador. Vale, ya he refrescado la página. A ver si ahora consigo que esto esté un poquito más... Ahora mismo en estas condiciones, además en estas condiciones tampoco son buenas para poder probar piezas nuevas, porque el coche, claro, está en unas condiciones un poquito especiales, ¿no? Y al final depende muy mucho, sobre todo de evolución de pista. Así que, bueno, pero algo están aprendiendo del comportamiento, de luego. No es el ordenador de Niwi, no te preocupes. Todos los pilotos están aprendiendo, ojo, esto no... Además, por si luego en clasificación hay algún momento que también se preveía lluvia, creo recordar, pues por eso ahora están intentando en estos libres 3 aprender lo más posible de esas condiciones mojadas. Algo parecido a lo que ocurrió el año pasado, si recordáis que también hubo condiciones mixtas y al final hubo que aprender sobre la marcha. Es verdad que el circuito de Canadá es un circuito que se encharca bastante fácil y hace difícil la decisión de si utilizar el neumático de lluvia extrema o el neumático intermedio. Os repito, el neumático intermedio tiene muchas más prestaciones que el neumático de lluvia extrema, en el sentido de que el neumático intermedio dispone de algo más de superficie para apoyar, ¿no? Es decir, el surco es menor, por lo tanto tengo más superficie disponible para agarre del coche. Entonces el neumático intermedio es bueno en condiciones en las cuales la pista tenga ya se empieza a formar un carril, ¿no? Pero que esté la pista fría igualmente y necesita un neumático que caliente rápido. El neumático de lluvia extrema, sin embargo, es un neumático que requiere básicamente que se usa porque necesitas evacuar mucha agua. Repito, la temperatura no es el problema en un neumático de lluvia extrema, salvo que esté nevando, cosa que parece bastante improbable, porque en ese caso concreto el neumático evacúa el agua suficiente y además el neumático se va a calentar lo suficiente. Es una goma muy blanda realmente la de lluvia extrema. De hecho es una de las razones por las que en cuanto empieza la pista a formarse un carril de seco es recomendable quitarlo de en medio, porque ahí sí es verdad que puedes llegar a tener una abrasión bastante grande de ese neumático y tener problemas luego a la hora de mantenerte en pista. Hay coches, hay veces, ¿no?, que el neumático de lluvia extrema se mantiene en pista pues porque necesita de alguna manera mantener esa temperatura de neumático. Pero ya digo que no es recomendable cuando empieza a formarse ese carril de seco en la mayoría del circuito. Es decir, no me vale que en un sector esté formando ese carril de seco y en los otros dos esté súper encharcado. Entonces el neumático intermedio no es recomendable. Debes de seguir usando el de lluvia. Así que, como os digo, bueno, pues ahora vais a ver un baile de cifras y de números, va a ser bastante importante. Los libres 3 quizás son los libres más difíciles de interpretar de todos los del fin de semana. Libres 1 es normal que ocurra lo que ocurre. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas Libres 1 es una aclimatación al circuito, excepto en la gente que traiga piezas nuevas que necesita esos Libres 1 pues para ir probando lo antes posible. Libres 2 suelen ser bastante más representativos de lo que puede pasar el fin de semana, y sobre todo si es posible que hagan tandas largas, pues ahí se ve bien cómo se va a comportar o a priori qué coche puede tener más fortaleza que otro, aunque eso luego también en carrera puede cambiar un poquito porque cambian un pelín las condiciones, ¿no? Pero sí, ya os digo que Libres 2 son más fáciles de interpretar que Libres 1. Y Libres 3 son los libres más difíciles de interpretar de todos, porque en realidad aquí hay gente, y ya os digo, ya os adelanto que hay gente que está trabajando en long runs, en lluvia, pues han cargado el coche con bastante gasolina y van a probar a ver cómo se comporta.
Hay otros que tienen que probar en unas tandas algo más cortas para ir cambiando reglajes e ir afinando el coche, etcétera, etcétera. Entonces al final no te queda muy claro qué coche va mejor, qué coche va peor. Vais a ver, pues eso, ya lo estáis viendo, bueno, en las tablas, no hace falta que yo os lo comente, lo estáis viendo ahí. Estáis viendo a un Tsunoda, como veis, que está, tú verás dónde está, Hülkenberg, estáis viendo dónde ha caído Alonso, por ejemplo, etcétera, ¿no? Los dos Ferrari sí están donde más o menos se les espera, pero de momento, pero vamos, ya os digo que interpretar esto es muy complicado. Y luego, bueno, la clasificación no hay nada que interpretar, puesto que la clasificación se hace a lo mejor que se pueda en muy pocas vueltas. Por lo tanto, ahí sí, ahí el coche que es rápido, que tiene una primera vuelta buena, se nota. Y el coche que no tiene esa primera vuelta buena también se nota bastante. Pues como resumen de momento de lo que llevamos de Libres 3, pues como veis, Leclerc ya está rodando en 25, aunque bueno, ahora ya sus tiempos están bajando bastante. Sainz 26-1, llevan 10 vueltas cada uno. Estoy mirando la tabla, 13-12 vueltas son los que más tienen ahora mismo, Hülkenberg, Tsunoda. Y hombre, deciros, por ejemplo, como veis, Ocon y Gasly llegaron a liderar la tabla y ahora están últimos. Eso es un poco el tema que pasa siempre en unos Libres 3, que al final es difícil interpretar dónde está cada uno. No es época de test de pretemporada en Barcelona. Como os digo, y como estáis viendo, pues eso. Y máxime, ya si Libres 3 en seco es difícil de interpretar, que de hecho hay mucha gente que en sus vaticinios sobre clasificación se suele estrellar porque el Libres 3 fulanico o zetanico ha quedado muy arriba, o se convierte en candidato a la clasificación, lo veremos y tal. No significa nada. Eso se ve sobre todo el viernes, quiénes son los candidatos a llevarse la pole o quiénes pueden estar fuertes en carrera. Libres 3 es una aclimatación para todo lo que va a venir luego en clasificación. Eso es lo normal. Lo que pasa es que aquí extraordinariamente ha caído mucha agua, el circuito está muy mojado, aunque ya es verdad que se está limpiando bastante la pista, y eso también hace que las cosas varíen bastante. Bueno, veis Verstappen que ya ha puesto otra vez, ha impuesto su ley. Ha impuesto su ley con ese 1.24.9. No está la pista todavía. Bueno, no hace falta que os lo diga. Si estáis viendo las imágenes, no está la pista para seco. Pero además es que ese tiempo, como veis, todavía tiene que bajar al menos 3-4 segundos para pensar ya realmente en un neumático de seco. El neumático intermedio empezará ya a llegar a su límite cuando se encuentre a eso, a unos 5 segundos en una pista tan corta como el circuito Gilles Villeneuve. Realmente al más de 5 segundos de diferencia no debería haber en condiciones en las mismas condiciones entre un intermedio y un blando. Más o menos esa sería la distancia. Entonces cuando ese neumático, en este caso, si alguien es capaz de poner un 1.20 o un 1.19, es porque ya estaremos viendo zonas secas en la pista y por lo tanto ya será cerca de ese 1.20, ya será el momento real de ir poniendo ese neumático de seco. Yo también estoy aclimatándome ahora a la vuelta a Twitch. Como veis, he tenido, como os dije al principio de la retransmisión, hemos tenido problemas de salud en la familia. Ha habido un accidente doméstico y bueno, eso ha tenido toda la semana entretenido y no he podido hacer ningún vídeo ni he podido hacer ningún directo ni nada. La situación de la pista todavía está para intermedio, eso sí os lo digo. Ya para el neumático de lluvia extrema no. O sea, hace ya bastantes vueltas que dejó de estar para eso. Ahora mismo está para intermedio y ya veis que poco a poco van bajando los tiempos. Pero es verdad que de una manera un poco irregular. También es verdad que seguramente los pilotos han salido con bastante carga de gasolina y van haciendo, digamos, unas vueltas un poquito más lentas, cargar un poco más de batería, vueltas más rápidas, porque ahora no se puede usar el DRS. Eso también es un hándicap, hace que el coche, bueno, pues tengas que tenerlo en cuenta. El motor tiene que trabajar más, el motor térmico.
Y los motores eléctricos hay que llevarlo un poquito más, es decir, el deployment de energía tiene que ser diferente. También porque la situación de la pista todavía sigue siendo regular, ¿no? Y por lo que estoy viendo ahora mismo en las imágenes de televisión, ya está formada esa pista ya de ese carril, si no de seco, sí un carril que ya básicamente lo que hay es película de agua, no hay una fina película de agua, ya no hay charco. Lo que pasa es que bueno, que los posibles charcos que vais a ver en la pista son los que te indican por dónde realmente el piloto hace la trazada. Vamos a ver el cambio de cuando se produce el cambio de los intermedios, porque creo que no vamos a tardar. Hombre, si esto sigue así, estamos a media hora aproximadamente de los libres 3. Yo calculo que si esto sigue así, bueno, voy a ir cerrando ventanas aquí, que luego después me dan problemillas. Y así lo dejamos. Luego si necesito recurrir a Twitter, como lo tengo abierto. Me voy a disculpar que yo como no estoy acostumbrado tampoco a narrar estas cosas, pues me pierdo un poquito a veces, ¿eh? Luego si... Lo que pasa es que sé que estáis vigilantes ahí en el chat, así que si veis que me equivoco con algo o lo que sea, me lo recordáis y lo miramos a ver lo que puede pasar. De momento quien no se está mostrando, los Mercedes no se están mostrando muy arriba. A ver qué tal, cómo va la cosa. Por cierto, os recuerdo que para este gran premio se han traído los compuestos de seco, los más blandos de la gama Pirelli, es decir, el C3, C4, C5. El neumático duro sería el C3. Por cierto, el C3, que es un compuesto que se ha estado comportando muy bien en los diferentes circuitos a donde se ha llevado. Lo que pasa es que unas veces se ha denominado el duro, otras veces se le ha denominado el medio o incluso se ha denominado como blando. Pero el C3 es un compuesto, es un neumático que se ha comportado muy bien en los diferentes circuitos hasta ahora desde que empezó la temporada. Os recuerdo, en Bahrein estuvo presente. En Bahrein creo recordar que era el neumático medio. Ha habido un accidente fuerte de un Ferrari. Sí, de Sainz, de Carlos. Ha perdido todo el morro, toda la nariz y ha tenido que ser un golpe bastante fuerte. Para que se arranque el morro entero es un golpe bastante fuerte. Pues esperemos que esto no le afecte para la clasificación a Carlos, pero como os he dicho antes, es muy importante en los libres 3 no cometer errores. Y bandera roja, por supuesto, bueno, no hace falta que os lo diga. Pues malas noticias para Carlos, me temo. Vamos a ver qué ha pasado con el coche de Sainz. A ver si... Que quiten el muro de la 1. Creo que ha sido con el lateral, Fuente del Cierzo. De hecho, me parece por cómo está el coche y dónde se han quedado las piezas, ha sido en toda esa barrera lateral. No ha llegado a... Creo que no ha llegado al muro seguramente. Pues una lástima, una verdadera lástima, porque eso son muchas reparaciones en el coche. Esperemos que... Vamos a ver si no ha dado muy fuerte en el eje trasero, porque si no significa que rompen la transmisión y eso puede darte muchos problemas. Vamos a ver, la última chicane, vale. Ahora pasa ya por línea de meta. Ha sido en la frenada de la 1, de eso no me cabe la menor duda. ¡Wow! Madre mía. Vale, pero ha golpeado de frente. Vale. Ha golpeado, ha sido... Vale, ha pisado la línea blanca. Estaba muy... Vale. Y ha golpeado así de lado. Ha sido todo el morro el que se ha ido. Pero bueno, no
dentro de un orden no me preocupa tanto. Sobre todo la preocupación que yo tenía era por la transmisión. Digo, como le haya dado a la trasera del monoplaza, aunque, sí, pero sí ha golpeado luego. Aunque ya iba bastante frenado. Espero que no... no me ha gustado. Eso ya no me ha gustado tanto. Lo que acabo de ver. Vamos a ver, Fuente del Cierzo, no lo sé. No puedo afirmar que no salga quali así rotundamente, pero no me ha gustado el golpe. No me ha gustado lo que he visto. Ese golpe con la parte trasera, el coche todavía no estaba lo suficientemente frenado y es posible que es muy fácil que los palieres se introduzcan en el diferencial y rompan el diferencial, y eso ya es cambio de transmisión, porque las cajas de cambio en los Fórmula 1 modernos, todo lo que es el cárter de la caja de cambio va precintado y el diferencial va incluido dentro de ese cárter. Entonces, si tú rompes el diferencial, al final tienes lo más factible y lo más sencillo es cambiar todo el conjunto de caja de cambio. Con un poco de suerte, ojalá, de verdad, ojalá, sobre todo que no haya habido intromisión del palier en el interior del diferencial, que si puede ser que solo si se ha partido el palier, bueno, se puede sustituir, pero que no se introduzca en ese diferencial y que no se rompan los brazos de suspensión mucho, ¿no? Hay que no... Bueno, miento, más bien, dentro de un orden da igual un poco si se rompen los brazos de suspensión. Lo más importante, sobre todo, que el palier no se introduzca dentro del diferencial. Ya digo, no me ha gustado ese segundo envión, ese golpe con la trasera. Es verdad que a priori parecía menos, porque es verdad que una ala trasera es fácil que cuando la toques se parta la unión inferior. Pero no me ha gustado por la forma de golpear. Esperemos que no haya pasado nada. Vamos, yo confío en los mecánicos, desde luego. Esta gente trabaja muy rápido. Eso sí, van a tener que trabajar contra reloj. Pero si no ha habido intromisión dentro de esa caja de cambio, si no hay daño en esa caja de cambio, en esa transmisión, es posible salir seguro a quali e intentar hacer a un buen tiempo. Ha sido mala suerte realmente. O sea, ha metido la rueda un poquito en esa línea blanca y ahí es donde lo ha perdido. Y la parte frontal, pues no me preocupa porque, bueno, eso en realidad está diseñado precisamente para eso. O sea, al final ha sido un golpe de, como se denomina, una solicitación acizalladura, es decir, fuerzas tangenciales, que ha sido por eso, por lo que el morro del coche se ha soltado, ¿no? El caso es que iba bastante frenado ya después del primer golpe, por eso confío en que... es que depende del ángulo en el que lo vea. Hay unas que las veo más feas que otras, sinceramente. Bueno. Vamos a ver. Aquí se ve en el replay, aquí se ve a cámara lenta. Bueno, cámara más... Sí, pero el golpe igualmente ha sido fuerte. Espero que haya sido sobre todo la rueda, la mangueta puede haber sido, que no... Sobre todo, ya os digo, que no haya rotura de la transmisión, que no haya rotura de ese cárter, que no haya intromisión del palier, que a veces ocurre, y que eso sí es verdad que es una complicación bastante seria. Vamos a ver lo que pasa. De momento, bueno, pues bandera roja. Sabéis que en estas sesiones sí sigue contando el tiempo no se para con la bandera roja. La sesión en la que la bandera roja sí se para el tiempo es en la clasificación. Pero bueno, ya está. Realmente os lo digo, o tal y como yo lo veo, un poco de mala suerte. O sea, ha metido esa rueda en la línea blanca, que se ha abierto un poquito más de lo que seguramente se ha abierto en el resto de vueltas, y nada, esos centímetros son los que han hecho que el coche se pierda. Ahora el piloto lo que debe de hacer es resetear la mente, volver a concentrarse, dejar que sus mecánicos, y confiar en que sus mecánicos van a trabajar, que de eso no me cabe la menor duda. En cuanto tengan ese coche en boxes, eso se van a poner a trabajar a destajo y tener el coche listo para la sesión de clasificación.
Así que, bueno, problemas que pueden surgir realmente en una sesión, pues que además la pista está mojada. De por sí ya las sesiones suelen ser peliagudas, sino que se lo digan a Sergio Pérez. Con lluvia hay que tener aún más cuidado incluso. Desgraciadamente, pues estas cosas suceden, estas cosas pasan y nada, y hay que también tener en cuenta eso y jugar con eso. Ya está. Repasamos un poquito el estado de la clasificación ahora mismo en estos libres 3. Repito, estos tiempos de verdad no los toméis en consideración. Es un poco una adaptación de los pilotos. Si en la clasificación va a ser en lluvia, bueno, pues más o menos ya podéis tener en cuenta un poquito más, pero no fiáis mucho por la situación. Por ejemplo, ya veis cómo están Bottas, Russell, Bottas, Tsunoda. Mirad Hamilton donde está todavía. No tiene mucho sentido. Vamos a ver que ya se va a reiniciar la sesión. Me imagino que ahora saldrán muchos pilotos a pista y van a intentar hacer un buen tiempo. Sobre todo, más que intentar hacer un buen tiempo, es ir todavía con cierto margen de seguridad. Son libres 3. Aquí es muy importante que el piloto no sobreconduzca, no se pase, ¿no? Pero sí, también ir a buscar un poco, pues eso, dónde puedo poner el coche, dónde no puedo poner el coche. Me imagino que a Charles Leclerc sobre todo y a otros pilotos también le habrán explicado lo que ha pasado con Carlos para que los pilotos lo tengan en cuenta a la hora de entrar en la curva 1. De todas maneras, si no está lloviendo, estos coches van a seguir secando la pista. Es posible que veamos unas últimas vueltas con alguien probando el neumático de seco, no lo sé. Cada vez que veo esta toma así aérea que de la horquilla de Canadá, me acuerdo del 2007 y de Kubica, de Robert Kubica. Si no sabéis a lo que me refiero, lo podéis buscar en YouTube. Gran Premio de Canadá 2007, Kubica. Que vais a ver uno de los accidentes más escalofriantes que yo haya visto en Fórmula 1 y uno de los quizás mayores milagros de aquella época. Sí, qué miedo, efectivamente. Aquello tuvo que ser... Para el piloto tuvo que ser un susto gordo, realmente. Y una de... ¡Uy! Hemos visto ahí un Mercedes tomando las de Villadiego. Lewis Hamilton, precisamente. Esa curva 1, esa escapatoria, ese muro de la curva 1, yo no sé si es más peligroso. Es lo que decía Fuente del Cierzo antes. Yo no sé si ese muro de la curva 1 habría que quitarlo. Yo creo que es peor el remedio que la enfermedad, porque ahora los pilotos tienen que trazar por donde está la hierba y yo no sé si es peor la incorporación en esa curva 2, que la incorporación de antes, que tampoco es que fuera muy segura, pero más segura que esta, seguro. Vamos a ver, aquí están poniendo la repetición ahora de lo de Hamilton. Y sí, su viraje, claro. Y bueno, ahora ya no puede salir por... Pero bueno, Hamilton ha tomado por al lado del muro. Quiten el muro de la 1. Sí, pues sí, por ejemplo, o pones, digamos, como se hace como haces, por ejemplo, en la última curva del circuito, que obliga a los pilotos a que si se salen y no pueden trazar la horquilla antes que chocarse con el muro, pues que sigan por el lateral y que salgan por detrás del volardo de esa indicación, ¿no?, que han puesto. Pues aquí es algo parecido, es decir, en vez de que salgan muy rectos, pues obliga a que tengan que hacer algún giro, alguna historia, y los tratas de sacar por el sitio más seguro posible, dentro de todo lo seguro que puede ser en esta zona. Pero es que es complicado de todas maneras trabajar en esa curva, pero desde luego mejor que este muro que han puesto, creo que sí, porque las incorporaciones ahora van a ser todavía peores. También que sea giro lento aparte, sí. Es que realmente ya pierdes tiempo, que le hagas perder tiempo al piloto, que el piloto realmente si lo hace es precisamente pues para evitar un
para evitar un choque, para evitar un accidente. Ahora mismo vais a ver, bueno, en estos libres 3 también, pues eso, los pilotos dejándose mucho margen con el muro de los campeones. Porque incluso aunque las condiciones estén así de húmedas, en una Q3 tú no te dejas el margen que se acaba de dejar Stroll ahí, eso seguro. Otra cosa es que luego calcules mal y termines tocando, ¿no? No sé, no tengo mucha esperanza ahora mismo en que se mejoren los tiempos demasiado. Todavía queda bastante de sesión, suficiente. Y Alexander Albon, que también ha tenido problemas en la primera curva. Y al final, sí, al final los pilotos me parece a mí que van a tomar la de Villadiego. Es verdad que pierden mucho tiempo, pero la incorporación me parece peligrosa. Me parece peligrosa. Viendo ahora, por ejemplo, bloquear a ese Alpine. Uy, Fernando pegando unos contravolantes de la hostia. Viendo bloquear, pues es verdad que aunque el neumático intermedio, sobre todo de lluvia extrema es una goma muy muy blanda. El intermedio no, el intermedio es una goma que se podría comparar con el seco blando. Pero el neumático de lluvia extrema es muy 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 blando. Recordaros para que precisamente pueda coger esa temperatura. Muy buena, Warrior. Aquí estamos viendo la sesión de Libres 3. Que como no he hecho directo en toda la semana, pues he dicho, venga, pues me voy a marcar unos Libres 3 aquí, voy a aburrir al personal y ya está. Y por lo menos así ya hago un vídeo. Que luego ya la clasificación me pilla bastante tarde y no la voy a poder narrar o explicar, ¿no? Así que está entretenida, gracias. Pues ya os digo que cuando veáis blocadas de neumáticos ahora con este neumático intermedio, por ejemplo, ¿se puede llegar a hacer plano en el neumático? Hombre, claro que se puede llegar a hacer plano. Sobre todo si la pista está más seca incluso de lo que está ahora y el coche a muy alta velocidad tiene ese blocaje. Pero es más difícil. Algo más difícil, primero porque la pista está húmeda y por lo tanto está más fría. El neumático puede perder agarre, pero se eleva por encima de ese asfalto. Segundo, aquí el asfalto es menos abrasivo que en otros circuitos. En un Montmeló mojado es más fácil hacer un plano a un neumático que aquí, en las mismas condiciones. Y lo tercero que quería deciros es que el neumático intermedio, repito, es un neumático que tiene una dureza parecida. El compuesto se puede comparar a los neumáticos de seco. Entonces realmente por eso es un neumático que funciona bien incluso cuando la pista está relativamente seca. Cuando el neumático ya ha perdido parte de ese dibujo y se está volviendo un poco semi-slick, ¿no? Podríamos denominarlo. Si no llueve, si no vuelve a llover y la pista sigue secándose, pero no está porque todavía haya algún charco, haya alguna historia que te haga pensarte muy mucho poner el neumático de seco, el neumático intermedio es una muy buena opción en ese momento. Luego lo que tienes que buscar es siempre, como siempre se dice, tienes que buscar dónde está el crossover, ¿no? Cuando ya tus tiempos están empezando a acercarse, es decir, el neumático intermedio está empezando a acercarse peligrosamente a los tiempos que haría un neumático de seco en esas condiciones. Si el neumático de seco en tus simulaciones es capaz de hacer un tiempo determinado X y tú estás con el intermedio muy peligrosamente cerca de ese tiempo X, lo que tienes que hacer ya es pensar en cambiar a neumático de seco. Ahora, si sigues estando por encima del segundo y medio o 2 segundos, no se te ocurra cambiar a neumático de seco en ese momento, porque te arriesgas a que la pista se seque rápido, porque piensas que puede secarse rápido y entonces pones el neumático de seco y sí, hay una vuelta o 2 vueltas en las que realmente puedes tener una ventaja sustancial. Sí, la quali a las 10 es Fuente del Cierzo.
Y mañana recordad que la carrera es a las 8, que sabéis que como ahora a la FIA le gusta bailar las citas, bueno, pues la carrera mañana a las 8 y la clasificación esta noche a las 10. Vamos a ver porque la pista se está secando bastante. Estoy observando la pista. Veis que ya han bajado al 23.1 Verstappen. Fernando 25. También es verdad que no sabemos carga de carburantes. No sabemos configuración. Tanto reglaje aerodinámico como mecánico, etcétera. Todo esto hace variar muy mucho. Estáis viendo las variaciones enormes que hay, ¿no? Incluso tampoco he estado muy atento. No sé si lleva neumático intermedio nuevo. No sé si lo pone aquí en la aplicación. Por ejemplo, Fernando lleva 5 vueltas de intermedio, por lo que estoy viendo. Verstappen lleva otras 5. Por ejemplo, Sainz es que, claro, ha tenido accidente. Leclerc es nuevo, ha empezado con un neumático nuevo. También en estas condiciones un neumático nuevo puede sobrecalentarse, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces tener en cuenta todo eso también. ¿Veis que Fernando ha puesto verde en primer y segundo sector? Vale, Fernando ya está tercero. Ya van cuadrando vueltas. También hay que tener en cuenta la aclimatación, nuevas piezas en el coche, pruebas de todo tipo. Los tiempos de Aston Martin, repito, hay que seguir cogiéndolos con muchas pinzas, muchas pinzas. No fiarse mucho porque ayer tampoco pudimos ver el rendimiento del coche. Hoy no lo vamos a ver, desde luego. Ahora en clasificación ya veremos una vuelta. No es el fuerte de Aston Martin. Luego, por lo tanto, no esperéis que Fernando esté luchando por las 2 primeras o 3 primeras posiciones. No lo creo. Ojalá y me equivoque. Ojalá y me equivoque y esté ahí arriba, ¿no? Incordiando. Pero lo veo muy difícil. Así que, bueno, y vemos ahí a Leclerc también en pantalla, también viene mejorando, ya se coloca segundo a Leclerc. Verstappen de nuevo morado en el segundo sector. Esto... Luego también el tráfico influye, sobre todo en estas condiciones influye bastante porque el tráfico te puede hacer salir de ese carril seco, o más que seco, de ese carril húmedo y no encharcado, y claro, al pisar el charco moja mucho el neumático, puedes perder tracción, puedes perder confianza también en el coche, incluso puedes llegar a enfriar el neumático mucho más. Estas condiciones son delicadas, ya os digo, son condiciones bastante delicadas a la hora de pilotar. Hay que tenerlo en cuenta y hay que tener cuidado, y sobre todo cuidado para que no te pase, hombre. Lo de Sainz ha sido un poco desgraciado, ¿no? Porque realmente creo que no ha sido tanto un error totalmente achacable al piloto. Por ejemplo, habéis visto ahí Verstappen como ha ajustado mucho a la línea blanca, pero no ha llegado a pisar la línea blanca. Sainz, bueno, ha metido esos centímetros de más y de repente pues ya está. Bueno, ahí estáis viendo que está lloviendo. Se está viendo la retransmisión que está lloviendo. Así que... desde luego no son las mejores condiciones para Aston Martin hoy, pero tampoco están yendo tan mal como podríamos pensar. Y bueno, los que realmente no sé muy bien qué es lo que están haciendo son los Mercedes. No entiendo realmente por qué Mercedes están tan atrás. A no ser que los tiempos tan maravillosos de ayer de Mercedes fueran por unos reglajes muy específicos para unas condiciones muy específicas y que ahora mismo nos están dando. Entonces no descartemos a Mercedes para la clasificación de dentro de un rato, de las 10. Efectivamente, fuente del cierzo. Y más que guardar, ya digo, puede ser que ellos tengan muy en cuenta las condiciones que va a haber en clasificación y por lo tanto tengan el coche muy reglado para esa clasificación y sobre todo para la carrera de mañana. Y por eso ahora mismo Mercedes pues estén un poquito discretos, ¿no?, en estos libres 3. Es lo que os he dicho hace un ratito de la interpretación de libres 3, que es muy difícil interpretar los libres 3, es muy difícil es muy aventurado tener en cuenta los resultados de libres 3 como resultados para clasificación, porque ya digo que libres 3 son los entrenamientos más difíciles de interpretar de todos los que hay a lo largo de un fin de semana. Y máxime en estas condiciones
tan malas que ahora está aumentando otra vez la lluvia. Estáis viendo como de repente de nuevo hay más agua en pista. Se estaba secando, se estaba empezando a formar un carril de seco. Y de hecho la demostración, los que estáis viendo la retransmisión porque se ve en la televisión, y los que no podéis ver la retransmisión, que os lo estoy comentando yo, porque en el live timing veis que ya solo aparecen amarillo y blanco, o sea que nada, no está viendo mejoras de pista, y eso es un indicativo de que efectivamente la pista está empeorando. De hecho ya están volviendo a boxes algunos, están volviendo el Alfa Romeo, McLaren. Me imagino que Fernando, que ya estaba en boxes anteriormente. No, las condiciones han empeorado y ya para lo que queda de sesión difícilmente ya... Yo básicamente no sé, pero no espero que vuelvan a pista salvo alguien que necesite probar algo concreto, pero no están las condiciones como para volver a pista ya, porque ya realmente has probado en unas condiciones más o menos en las que querías y ahora no es necesario. Bueno, ahí veis... Se está viendo la cámara de Bottas que estaba sujetando el espejo derecho. ¡Ay, las vibraciones! Os digo una cosa, por ejemplo, en estos coches los coches de Fórmula 1 y las paletas de cambio, sabéis que la paleta derecha se suele usar para subir marcha, la paleta izquierda para bajar marcha. Ahora que he visto la imagen de Bottas con la mano izquierda sujetando el espejo derecho, así más o menos en una postura parecida a la que yo he puesto, puedes cambiar y reducir marchas también con solo una mano. ¿Cómo lo haces? Bueno, el coche en la paleta derecha se puede empujar hacia afuera. Lo habéis visto los que veis Rally, VRC, sabéis que la paleta que va situada detrás del volante, los pilotos solo llevan una, entonces tienen que accionar con la misma mano y por lo tanto cuando pulsan, cuando tiran hacia ellos de la paleta es subir marcha, y cuando pulsa y empujan la paleta hacia afuera es para quitar marchas. Pues en el caso de los Fórmula 1 ocurre exactamente igual. Y puedes hacerlo indistintamente, con una mano o con otra. Por si una mano necesitas tenerla ocupada en otra cosa y en ese momento tienes que reducir marcha, puedes hacerlo con la misma mano. O tienes que aumentar marcha. Imaginaros que tienes que aumentar marcha con la izquierda. Bueno, pues empezaría a poner marchas con la izquierda. El coche, la unidad de control electrónico del coche lo interpreta y sabe lo que quieres hacer. Entonces lo que haría sería, con la izquierda en este caso, para poner marcha, sería empujar esa paleta, no tirar de ella hacia ti, sino empujarla. Y en el caso de la paleta derecha sería empujarla para quitar marcha. Eso sí que no lo sabía, que bueno, pues mira, muchas gracias. ¿Veis esa paleta que la tiene ahí el piloto? Las de arriba del todo que se están viendo ahora, esas son para el embrague, para accionamiento del embrague. Las que lleva en medio el coche, porque llevan un juego de 3 paletas. Las que lleva en medio, dependiendo de cada coche, dependiendo de cada volante, se colocan un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero suelen ir situadas en la parte central, ¿no?, de ese volante. Ya digo que el piloto puede accionarlas indistintamente, derecha e izquierda, en función de lo que necesite, pero siempre de la misma manera. Es decir, con la derecha, para poner marcha sería tirar hacia ti, para quitar marcha sería empujarla. Con la izquierda, para reducir marcha sería tirar hacia ti, para poner marcha sería empujarla. No puede haber movimiento en falso indeseado. Puede ocurrir, ¿no? Y de hecho no sería la primera vez que un piloto se equivoca, pero es bastante difícil, porque para poder empujar la paleta de una manera antinatural, porque la paleta está situada de tal manera que lo natural es que tú la pises. Entonces el piloto tiene muy interiorizado que la derecha es para poner marcha, la izquierda para quitar. Como en este caso tienes la mano aquí, ya tu cerebro automáticamente es una situación anormal, es anómala, va a una velocidad relativamente reducida, no estás pilotando a una velocidad alta, luego por lo tanto es más difícil que te equivoques. Y además, ya digo, es difícil meter el dedo por detrás, están colocadas las paletas de tal manera que no es tan fácil que te equivoques. Bueno, salvo Hamilton, que tuvieron que situarle, porque es el único piloto que he visto que usa un sistema para la salida en el cual él pone la mano izquierda por la parte superior para sujetar el embrague. Para sujetar el embrague, no miento, para sujetar un protector para que no pulse
lo que no debe, y así solo con la mano derecha concentrarse en soltar el embrague. Es el único piloto que utiliza ese sistema, los demás utilizan un sistema más tradicional. Bueno, cada piloto tiene su filia, su fobia y su historia. Bueno, pues estoy viendo que están poniendo neumáticos de lluvia extrema a algunos pilotos. A lo mejor van a decidir salir de nuevo a probar con lluvia extrema. No puede ser, vamos. Fíjate qué curioso, ahora que lo comentas, Fuente del Cierzo, lo del Magic Button, porque el botón mágico, porque no, o sea, todo el mundo, todos los ingenieros lo saben, lo saben todos los ingenieros de los equipos, los ingenieros lo sabíamos, que todos los coches llevan una programación para poder hacer burnouts, para calentar las ruedas traseras, de manera que el piloto no se tenga que preocupar de desconectar luego esa programación. Es decir, en el volante hay un programa específico para hacer burnouts, para calentar esa rueda trasera. El ingeniero le dice al piloto que active ese programa, que puede hacer 2 burnouts, 3 burnouts o 1 o los que tenga que hacer, ¿no? Dependiendo de las temperaturas que tienes en pantalla, de una serie de factores, del desgaste también de la transmisión. Eso también es importante tenerlo en cuenta. El tema es que para las ruedas delanteras, para calentar más las ruedas delanteras, a priori lo único que hay es el hecho de pisar mucho el freno, llevar el balance de freno, el brake bias, muy adelante. Y bueno, pues antiguamente en los coches que llevaban antes el reglaje, porque no hace tantos años, ahora ya con estos coches ha cambiado, con la era híbrida ya han cambiado muchas cosas, pero anterior a la era híbrida se tenían dos tipos de reglaje de freno. Había un reglaje rápido y un reglaje lento. El reglaje rápido lo podíais observar en las cámaras onboard, porque el piloto con la mano izquierda accionaba una palanca que tenía en la parte izquierda y veíais que empujaba, ¿no? Hacía pum pum o tiraba, ¿no? De esa palanca. Eso es un reglaje rápido por el cual se llegaba a cambiar rápidamente un 10 un 15% hacia la parte delantera o hacia la parte trasera, dependiendo de lo que necesitara en cada momento. Schumacher era de los pilotos que más accionaba ese tipo de dispositivo. Y luego hay un reglaje lento en esa misma palanca, porque es como un pomo así alargado, tipo palanca, para poder tirar para adelante o para poder tirar para atrás con la mano, así. Con la mano hacia así o hacia así, ¿no? Con la mano izquierda. Y luego lleva una ruletita. Y esa ruletita era para el reglaje fino. En carrera era muy difícil que tú accionaras el reglaje fino, porque realmente estamos hablando de una diferencia del 1-2% cada clic que vas haciendo. Entonces es una tontería accionar eso. Los pilotos accionaban rápidamente el otro para cambiar entre desde un 5 hasta un 10% directamente en un momento. Ahora todo eso es electrónico, ahora todo eso se hace a través del volante. Entonces el famoso Magic Button no es más que una programación específica para llevar todo el balance de freno a la parte delantera, ese 90%. Pero claro, se ve que por lo que sea ese botón no tenía una programación específica como si tiene los del burnout, es decir, los del calentamiento de rueda trasera. Por cierto, de repente como se ha puesto el circuito lleno de agua, vamos, es impresionante la lluvia que está cayendo. El tema, como os digo, es que si tú utilizas ese programa, te permite hacer los 2-3 burnouts que puedas hacer y automáticamente el coche, no hace falta que el piloto haga nada, vuelve al programa normal de salida, o al programa normal de salida o al programa normal de carrera, lo que tenga programado en el volante. Sin embargo, ese Magic Button que utilizaron en Mercedes, que luego ya lo modificaron bastante, lo que hacía era que pulsabas y pasaba a esa programación especial, ¿no? Para que las ruedas delanteras fuera más fácil calentarla, el piloto no tuviera que estar jugando con el balance de freno, ya el coche lo hacía por él. Pero había que volver a pulsarlo o había que desactivarlo. Hamilton se olvidó de desactivarlo y ahí vino el desastre. Todo el balance de freno estaba en el eje delantero. Cuando Hamilton fue a frenar se encontró con que el coche no giraba. No giraba porque si tú bloqueas las ruedas delanteras el coche se vuelve totalmente subvirador. Así que bueno, eso ha sido realmente eso fue lo que ocurrió. Eso lo ha modificado Mercedes y una de las modificaciones precisamente es esa, que Hamilton coloca la mano en un protector que hay para que no pulse el botón de amarre, para que no lo vuelva a pulsar, mejor dicho, porque ahora ya me imagino que en la programación irá implícito que cuando tú le das al botón
calienta ese neumático delantero. Lo mismo que con los burnouts, puedes hacer 2-3 acelerones. Aquí serían 2 o 3 frenadas o 4 las que necesites. La rueda delantera se calienta y una vez que ya está caliente, el coche automáticamente vuelve al programa normal. El brake bias vuelve a cambiar, vuelve a pasar el reparto. Normalmente suele ser un poco más adelante que atrás. Depende, ¿no?, de lo que necesites, pero suele ser siempre el eje delantero predominante sobre el trasero. Y a partir de ahí, bueno, pues ya digo, le pusieron el protector en el volante precisamente para eso, para que no se volviera a equivocar en la salida y no volviera a darle al botón y por lo tanto vuelva a activar ese programa. No voy a hacer, pero bueno, me voy a guardar la bromita de Hamilton con los botones, pero bueno. Bueno, y la sesión que ha terminado ya básicamente. Ya habéis visto la lluvia esa que arreciaba y como veis, poco que interpretar. O sea, que Magnussen esté ahí arriba detrás de Fernando. Verstappen, Leclerc, Alonso quizás sea algo más normal, más esperable. Pero por ejemplo, Magnussen, luego el fallo ahí tonto que ha tenido Sainz. Fin. Muy buenas, Striker, bienvenido. Y nada, ya os digo que una lástima que al final ahí haya terminado la sesión de Sainz, pero ya está, son cosas que pasan y con eso hay que contar también. Al final eso pues también influye en esas cosas. En fin, pues no sé si tenéis alguna duda más que comentar, alguna historia que comentar. Os recuerdo que estamos muy cerquita de los 600, a ver si superamos los 600 followers y hacemos un vídeo del SEA 600, como es lógico, el Coches con Historia, pues para explicar un poquito la historia de ese pequeño gran héroe de la automoción española. Puesto si la lía como en Brasil, para luego ni puntuar. Sí, las carreras locas, lo que decimos muchas veces. Lo que pasa es que ya sabéis, en esta era híbrida normalmente hay una carrera loca y un outsider, como en este caso Magnussen, pues puede rascar algo. Pero qué difícil es que gane un outsider una carrera. Tiene que ocurrir una carambola de proporciones bíblicas, le hace Hungría 2021, para que un outsider pueda ganar una carrera. Que fue al final la victoria para Ocon, también por esa defensa a ultranza que hizo Fernando. Y eso pues al final también te deja un poquito con una sensación de desaliento, ¿no? Porque piensas y dices, es que tiene que ocurrir un auténtico desastre, un auténtico follón para que al final haya un Magnussen, un Alfa Tauri, alguien que luche por una victoria, ¿no? O al menos luche por la victoria, que digas, mira, puede ganar o tal. Pero bueno, ya está, es la nueva Fórmula 1. Sí, de vuelta. Sin esa defensa de Fernando, efectivamente Ocon creo que lo hubiera tenido poco menos que imposible, pero hubiera rascado un segundo puesto. O sea, tened en cuenta que eso, para tener en cuenta también lo que se necesita para eso, para que un coche que no sea de la aristocracia pueda ganar una carrera. Es más, este año concretamente estamos viendo que para ganar una carrera tiene que abandonar un señor llamado Max Verstappen con el Red Bull, poco más o menos, porque si no, de momento las victorias se las han repartido los dos pilotos de Red Bull y eso es un hecho. Así que eso lo podemos dejar. Eso sería un capítulo aparte para hacer en otro directo. La impresionante forma de empezar la temporada por parte de Red Bull. Así que vamos a ver cómo se desarrolla, pero lo veo muy, muy difícil. Qué poca fue. Hombre, no sé, fuente del cierto, eso te iba a decir. Es que la historia quizás es la que nos hace tener esa poca confianza. A ver, que yo no considero que es muy buen piloto, pero no sé, frente a un bicho como Verstappen, no lo veo con esa solidez para poder enfrentarse a un bicho como Verstappen.
Pero bueno, ya está, es lo que hay. Por resumir un poco estos libres 3 pasados por... Ya habéis visto que no ha llegado a estar la pista seca, cosa que ha influido bastante también en los tiempos. Y luego que al ser una pista Canadá, es una pista que mejora mucho con el paso de las vueltas, al final es muy difícil interpretar qué está pasando. Libres 3, siempre, repito, insisto, muy difícil interpretar lo que pasa. Si a eso añadimos que hay agua y una pista como Canadá, pues te puedes volver realmente muy loco al final. Entonces no vamos a hacer mucho caso de lo que hemos visto. Sí me ha gustado que el Aston Martin, cuando ha hecho unos pequeños cambios de relaje, ha puesto el neumático. Fernando, quizá en primera vuelta no, pero sí en la siguiente ha encontrado un poco más de prestaciones. Pero bueno, han ido... no termina... Tienen que terminar, ¿no? Mejor dicho, de ajustar esas piezas nuevas. Y al final, pues todo eso es trabajo. Y como los libres 1 se perdieron, porque ayer se perdieron desgraciadamente, pues nada, al final no hay... No hay mucho margen para la mejora, para el trabajo. Habrá que esperar todavía. Para poder evaluar realmente estas mejoras de Aston Martin, quizás este no sea el circuito y haya que esperar pues otra carrera más para ver realmente si es un paso adelante importante o no. Los que sí parecieron dar un paso importante en Barcelona se encontraron, sigo pensando que se encontraron con unas temperaturas que le vinieron muy bien, que fueron los Mercedes, y sigo pensando que Red Bull está en otro nivel, es decir, Red Bull sigue siendo inalcanzable, pero quizás a lo largo de la temporada ahora se vayan acercando un poquito los equipos que están detrás de Red Bull. ¿Será suficiente para poder intentar ganar las carreras después del verano? Bueno, eso lo sabremos cuando pase el verano. De momento me temo que, salvo error gordo de Red Bull, problemas mecánicos de Red Bull, va a ser muy difícil ver a un equipo que no sea Red Bull luchar seguro por la victoria. Quizás este circuito pudiera ser una oportunidad para, con condiciones mixtas, para intentar buscar ese pequeño fallo de Red Bull, más por complacencia, ¿no? Sabéis que cuando un equipo se encuentra en un estado zen, de repente puede empezar a cometer ciertos errores, ¿no? Porque no tiene una competencia fuerte real. Pero bueno, eso ya lo veremos conforme avance este fin de semana y sobre todo conforme avance la temporada. Estoy mirando por si había alguien interesante con quien dejaros, pero no veo así a nadie. No sé si vosotros veis a alguien. Y si no, pues ir despidiendo ya este directo. Y... porque no veo por aquí de la gente que yo sigo, no veo a nadie de momento conectado. Y aparte no parece que haya nadie por aquí. Así que me parece que me voy a despedir de vosotros. Gracias a vosotros siempre, Warrior, ya os lo digo. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí, por haber pasado por el directo. He estado toda la semana, ya os digo que he estado con muchos líos de médicos, enfermería, así que ya hemos conseguido desliarnos un poquito, ya la cosa está más calmada, más tranquila, y he podido escaparme esta tarde para hacer un pequeño directo, explicaros un poquito lo que ha hecho Aston Martin y sobre todo, bueno, pues ya que estaban libres 3 de por medio, pues comentarlos con vosotros un poquito. Y pequeño resumen previo a Canadá. Bueno, esta tarde no sé cuál es la previsión real meteorológica, pero la podemos mirar en Canadá, un segundito. Pero realmente, a ver si puedo encontrar por aquí. Vale. Eso es lo que quiero, Montreal. Vale, de momento en Montreal da lluvia para toda la tarde. Pero no da tanta lluvia, como ha estado lloviendo ahora. Quizá ahora se haya mojado mucho el circuito y luego tengamos ya un poquito más de calma. Vale. Pues van a ser unas condiciones parecidas. Para la clasificación realmente va a ser difícil, y sobre todo porque el paso de Q1 a Q2 creo que va a ser peliagudo. Hay que saber leer muy bien en qué momento entras en pista
y el neumático que tienes que poner, porque si las condiciones no están realmente claras, es decir, no, si la pista está totalmente encharcada y mojada, ya sabes qué neumático tienes que poner, el neumático de lluvia extrema. Pero si ocurre como ha ocurrido en un momento que habéis visto que Fernando estaba en pista con intermedio, otros estaban con lluvia extrema, pero los de intermedio enseguida se han empezado a poner por delante y ya los de lluvia extrema han tenido que cambiar, tienes que tener en cuenta que tienes esos 15 minutos de sesión aproximadamente, y que tienes que aprovechar muy bien en qué momento metes el coche, porque dependiendo de ese momento la cosa puede cambiar mucho y de repente verte dentro de Q2 con una facilidad relativa, ¿no? Dentro de todo lo fácil que puede ser esto, o pasarla muy difícil para poder pasar a Q2, no encontrar el tiempo. Entonces hay que tenerlo eso muy en cuenta, ya os digo. Y para mañana carrera, que tengo aquí estaba mirando la previsión, para mañana carrera supuestamente no debería de llover, pero va a estar nublado igualmente, o sea que al final la pista puede estar fría. A priori eso beneficiaría a Mercedes. De Red Bull no hablo porque a Red Bull le da prácticamente igual. Eso debería de beneficiar a Mercedes frente a Aston Martin y Ferrari, pero bueno, ya veremos a ver también los relajes, veremos a ver también cómo funciona el nuevo suelo de Aston Martin, sobre todo en cuanto a la usura de neumático, que aquí sí hay que tenerla muy en cuenta, más que en otro circuito. Y por lo demás, espero para mañana que Red Bull y Verstappen ganen la carrera. No digo que fácil, pero sí son los que más posibilidades tienen. Y luego el podio debería ser una lucha entre Mercedes, Ferrari y Aston Martin, no necesariamente por ese orden, pero quizá con un poco de ventaja ahora mismo para los Mercedes, pues ya digo, por esas condiciones que se van a encontrar mañana en carrera. Luego ya veremos también, a ver la clasificación cómo se desarrolla, a lo mejor mañana cambio mi opinión. Ya digo, esto no es fácil, y sobre todo interpretar estos libres 3 es sumamente complicado. Así que nada, chicos, muchísimas gracias de nuevo por haber estado ahí, y gracias por el apoyo al canal, gracias por la paciencia que tenéis también para cuando suelto mis chapas, y en definitiva pues eso, a ver si llegamos a los 600 y hacemos ese vídeo del SEA 600 con Carlos Castillo. Y nada, yo me despido. Mañana estaré en el canal de Charlie comentando la carrera. Y espero que disfrutemos de la clasificación, que es a las 10, no os olvidéis. Y a ver si Fernando y Sainz, puede salir a pista con un coche que esté bien. Ya digo que ese golpe, ese golpe lateral frontal no me ha disgustado tanto como si el golpe trasero. Espero que esté bien la transmisión sobre todo. Así que nada, gracias a todos de corazón y nos vemos mañana en el canal de Charlie. Chao chicos, chao.